Hola, bienvenidos a todos, demoledores, demoledoras, hoy conmigo en solitario, como los toreros, tomando la alternativa, sin la mano de Ezequiel, pero con la mano de Chaza, que Chaza es espectacular, es el que controla todo y hace que esto sea posible. Y que yo pues no haga muchas tonterías y tal, y me corrija, estas cosas, esto no lo veis, pero él es el que hace posible todo ello. Y bueno, pues vamos a ir entrando en materia y lo primero que vamos a hacer hoy va a ser un poco un repaso general, apuntando algunos términos de cómo va la situación en el mundo, sobre todo los grandes conflictos, o en algunos de ellos, porque aunque nos vamos centrando casi siempre en conflicto de Ucrania, Europa en general, hay quien ya llama al conflicto de Europa la guerra de Ucrania, perdón, la guerra de Ucrania, la guerra de Europa. Yo sabéis que defiendo la idea de que estamos en una guerra mundial y que no hay más que ver, pues bueno, cómo se están abriendo frentes en todos los ámbitos. Lo que pasa es que es una guerra mundial, como hemos dicho muchas veces, híbrida. Es decir, una guerra mundial en la que los instrumentos que se utilizan son de muy distinto tipo. Este es un concepto que lo acuñaron los norteamericanos, perdón, a principios de este siglo, y en él lo que te viene a decir básicamente es algo muy sencillo. Es decir, la guerra ya no es solo la guerra tradicional, la convencional, la de los cañonazos, bombardeos, etcétera, la de toda la vida, como digo yo, sino que además hay un montón de instrumentos que también nos sirven para hacer la guerra contra el enemigo, aparte de esta guerra, digamos, tradicional. Por ejemplo, la ciberguerra en el ciberespacio, pero no solo en el ciberespacio, sino en el espacio espacial, valga la redundancia, con satélites, con un montón de sistemas de navegación, pues también, es decir, pero no solo eso. Además, también tenemos la guerra de la propaganda, las fake news, de las narrativas que utilizas para convencer a tu propia población y a la del adversario. Y ahí ya entramos también en un capítulo nuevo que es el de la ingeniería social a través de los grandes medios de comunicación y de la propaganda que van modelando el pensamiento de las personas. Pero también tenemos otros elementos, es decir, por ejemplo, la inmigración. La inmigración puede ser usada, puede provocar fenómenos migratorios para desestabilizar un estado cercano o no tan cercano. Es decir, también es un instrumento de guerra. Por ejemplo, la economía es algo ya clásico. Acordaros que cuando Trump empieza a hacer, digamos, ataques económicos duros a China, empieza con aranceles, luego vendrá Biden, que va a venir con sanciones muy duras, y esos son elementos económicos. La administración Biden tiene puestas sanciones a Rusia, a China, a Corea del Norte, a Irán, en fin, a varios países de Latinoamérica. Bueno, para ellos se ha convertido ya en un instrumento más de una guerra. Entonces, como vemos, hay muchos elementos y en función de cada guerra, de cada conflicto, de lo que tú quieres hacer, pues seleccionas unos y otros, no tienes por qué cogerlo todos. Y a veces se deja aparte el de la guerra convencional, el de la guerra de toda la vida, de las bombas y los cañonazos, y usas el resto, por ejemplo. Entonces, bueno, por eso digo que estamos en una guerra mundial y una guerra mundial híbrida,
Y por eso digo que hay muchos frentes, aunque nos centremos siempre más en Europa o en el conflicto de Israel contra los palestinos, pero hay otros sitios. China a veces también la tocamos por el grado, por cómo va subiendo la tensión en el mar de sur de la China o en relación con Taiwán. Pero hay muchos, los que hay abiertos ya en el Sahel, en África, es decir, desde las últimas elecciones en Senegal, donde van a mandar a los franceses a paseo, hasta que todavía, por ejemplo, en lugares como Mali, los rusos, es decir, antiguos hombres de la compañía Wagner y soldados del ejército de Mali, pues siguen luchando contra diferentes grupos, sobre todo en el norte de Mali, entre ellos los tuaregs, ¿no?, que están financiados por los franceses, que han sido completamente desplazados, también como ya conocéis, de toda esa área. Es decir, tenemos una guerra civil en Sudán, hay muchas zonas que ya están en conflicto, a la que les dedicamos menos tiempo, pero que también son muy interesantes, y algún día hablaremos en extenso de ellas, porque estamos hablando de países muy importantes, entre otras cosas, por lo que tienen, por la riqueza que atesoran. Bueno, ya no me enrollo más, que ya sabéis que es uno de mis defectos, y vamos a empezar con el primer tema, con las protestas en Europa, porque, bueno, iba a hacer la mención primero, ya que estamos en Europa, una breve mención. Dinamarca, ay, los daneses, esto es de risa. Ya sabéis que ahora mismo los europeos estamos lanzando todo tipo de digamos, ofensivas verbales contra los rusos, diciendo que, pues, de que Macron dijo que había que llevar allí soldados y que estaba dispuesto a mandar 20.000 soldados franceses. Ya se disparó todo esto y están intentando mandar, bueno, una especie de coalición ahí extraña para hacer frente, no se sabe muy bien de qué manera, a los rusos. Todo esto es un circo, pero un circo que además tiene el problema de que los payasos del circo se lo creen. O sea, que hay que tener cuidado, porque esta gente en un momento determinado se les va de las manos, y Rusia, a pesar de su paciencia y su moderación, pues llegará un momento en que, como ha pasado ya, diga hasta aquí hemos llegado, y si se encuentre realmente una verdadera línea roja. Pues os decía, fijaros qué ejército tienen los europeos para combatir con los rusos, que los daneses han tenido un incidente en uno de los barcos que participa en las operaciones comandadas por Estados Unidos y el Reino Unido contra los Houthis, contra el Yemen. Llevaban una fragata y los Houthis lanzaron 4 drones contra la fragata danesa, y el sistema de defensa aéreo de la fragata danesa tuvo un error en el sistema, por un tiempo se quedó congelado y por poco destrozan la propia fragata ellos mismos. Además provocó el disparo de más de la mitad de los proyectiles que tenía la fragata, que por supuesto, como no estaban dirigidos hacia los drones, pues explotaron por ahí en cualquier lado. O sea, imaginaros el desastre, una fragata cuyo sistema de defensa aérea y cuyo sistema de defensa en general, cuando le atacan 4 drones Houthis, deja de funcionar, y encima empieza a lanzar misiles sin ton ni son, a ver a dónde vayan, pero sin ningún tipo de objetivo. Esto, que puede parecer a cachondeo, es decir, no, esto ha pasado realmente, y esto es lo que podemos encontrar, el grado de capacidad militar de toda Europa. Es decir, barcos que no se hunden a sí mismos de milagro, tanques, ya los hemos visto, los fantásticos que son los tanques europeos en Ucrania, es de todo, armamento, etcétera, preparación, con una doctrina de la OTAN, además, que está pensada no para un terreno europeo contra un gran ejército como el ruso, sino para operaciones asimétricas en Oriente Medio, en Afganistán, en otros sitios. Es decir, un verdadero desastre. Bueno, pues esta panda de impresentables son
los que ahora mismo tienen ya a Europa bastante revuelta. Y empiezo, esto no lo hemos podido poner porque, en fin, era demasiado violento, ya sabéis que estas cosas como que no gustan por ahí. Y, pero vamos, bastante violento. Es decir, para que veáis cómo está Europa, en el aeropuerto de París, pues bueno, un grupo de turcos y kurdos se enfrentó a mamporrazos y con todo tipo de objetos a la policía porque iban a deportar a un kurdo a Turquía. Bueno, las escenas no las puedo ver, no las podéis ver, pero la describo es a puñetazo limpio, pero vamos, como si fuera un combate de boxeo múltiple y alguno coge un palo y le arrea un palazo a la policía que se defiende como puede, más bien en franca retirada. Y esto ya os da una idea de cómo está. O sea, imaginaros que vais al aeropuerto de París y os encontráis con algo parecido a esto. Dices, pero bueno, ¿cómo está Europa? Bueno, pues Europa la pasamos, porque no todo es esto. Pasamos al vídeo de los agricultores. Es decir, seguimos con las protestas agrícolas y en Francia, como no, este es Macron, el que está proponiendo atacar a Ucrania. Pues pone a atacar Ucrania. Rusia, mandar soldados a la guerra, pero tiene un lío montado en su propio país, que es lo que es. Al final es una ida hacia adelante. Pero fíjate, Chaza, el vídeo ahí se ve de los agricultores franceses que están quemando excrementos varios en esa línea y bueno, y que están, pues eso, con sus guerras abiertas entre agricultores que lanzan sus camiones con chorros de estiércol contra diferentes instituciones francesas. Bueno, pues esta, como veis, Francia está que arde, nunca mejor dicho, y como veis ahí, el señor Macron, en vez de dedicarse a arreglar el desastre que tiene montado en casa, pues se dedica a ver si hace expediciones aventureras militares, nada menos que a Ucrania para enfrentarse a los rusos. Tiene que estar fatal de la cabeza, ¿no? Bueno, pues esto es Europa, ¿no? La Europa actual, la Europa de los payasos, la Europa del circo. Pero desgraciadamente no todo está así. No solo en Europa estamos así. Ojo, y vamos a hacer aquí una entrada con Israel. En Israel, yo lo dije desde el principio, el señor Netanyahu, cuando el 7 de octubre se producen esos ataques de Hamas y el gobierno de Netanyahu reacciona de una manera impulsiva, sin pensar en lo que está haciendo ni diciendo, y además sabiendo Netanyahu que esta es la gran oportunidad que tiene para poder expulsar a los gazitíes, a los palestinos de Gaza, fuera de Gaza, ¿no? Bueno, esto es lo que les pasa a todos los dirigentes cuya ideología es absolutamente, o prima absolutamente por encima de la realidad. Y es que te haces unas películas tremendas, te montas unas películas tremendas que son absolutamente reales, que no tienen nada que ver con lo que puedes hacer. El resultado de ello, llevamos ya varios meses, bastantes meses, desde el 7 de octubre y Netanyahu no solo no ha conquistado completamente Gaza como prometía al principio, lo que sí ha hecho, por desgracia, es matar a más de 32.000 palestinos, al menos, y muchos niños, por desgracia, pero es una guerra que tiene perdida. Y ahora vamos a ver por qué. Una de las razones de por qué, al ver este vídeo de una manifestación en Israel. Ahí la podéis ver. Numerosas personas manifestándose cerca de la casa de la ciudad. ¿Y qué es lo que nos cuentan? Ahí podéis ver las fotos, es decir, ¿y qué es lo que nos cuentan estos israelíes que están protestando? Pues fundamentalmente están protestando contra la ineficacia, en el mejor de los casos, cuando no la negativa pura y dura de Netanyahu a hacer cualquier tipo de negociación
con Hamás para que sean liberados los rehenes que mantiene Hamás. Están cansados, estos son familiares, muchos de ellos, de estos rehenes, y están cansados de que Netanyahu les tome el pelo, es decir, y que no haga absolutamente nada. Han pasado ya muchos meses y se van incluso, ya ves, hasta la casa de Netanyahu a protestar. Esto no nos lo cuentan en Occidente. Y a pedirle que ya pare esto y negocie la liberación de los rehenes. Pero es que además ya no solo piden eso, ya están cansados de Netanyahu y de su gobierno. Piden otra cosa más, y esta es más peligrosa aún para el gobierno de Netanyahu. Piden elecciones. Que se vaya. Que el señor Netanyahu y los ultraortodoxos que se vayan, que quieren elecciones, que han fracasado en su política sionista de expulsar a los palestinos, han fracasado en proteger. Estamos hablando del punto de vista de estos israelíes que protestan, de proteger al pueblo de Israel, que ahora mismo está atascado en una guerra de baja intensidad en el norte contra Hezbollah, en el Líbano, es decir, en la frontera con el Líbano, con 200.000 refugiados que han tenido que salir de esa parte de la frontera norte porque no pueden estar allí, pero esos ataques entre unos y otros, con más refugiados que tiene en torno a la que es la Franja de Gaza, refugiados de la parte israelí, es decir, fuera de Gaza, y la gente está ya cansada y con una crisis económica brutal, que de eso tampoco se habla. Es decir, ahora mismo el Estado israelí va camino de una quiebra si continúa varios meses en esta línea, con el puerto de Eilat, que lo comentamos el otro día, al 80% de sus capacidades. El puerto de Eilat es el puerto que está en el Mar Rojo y que, por lo tanto, a través del Mar Rojo, a través de Bab el-Mandeb, conecta con otros puertos. Zona, la de Bab el-Mandeb, como sabéis, donde los Houthis, los yemeníes, están bombardeando y donde los daneses por poco se autodestruyen a sí mismos. Con la famosa fragata esta de la que os he hablado. Pues bueno, yo siempre he dicho desde el principio que esta es una guerra que no puede ganar nunca Israel, que el gobierno sionista de Netanyahu va a perder y el coste para Israel será muy grande en todos los aspectos. ¿Por qué? Simplemente hay una cosa que es obvia, es decir, Israel es un estado pequeño. ¿Dónde vas a llevarte a esos 2 millones, más de 2 millones de palestinos que habitan Gaza? ¿A dónde? Egipto, que sería la única opción real que podrían tener, ya ha dicho que se niega y que, bueno, pues digamos, ha hecho una doble, tenían, bueno, un muro, digamos, o una división en la frontera, unas fortificaciones en la frontera, ha hecho otras un poco más atrás por si hay algunos palestinos que pasan a esa zona, pero estamos hablando de algunos palestinos, no de 2 millones. Entonces, bueno, es decir, es simplemente algo imposible. No tienes a dónde mandarlos. Y no olvidemos, el gobierno del presidente al-Sisi de Egipto es un gobierno anti-hermanos musulmanes, es decir, anti-Hamás, que son la delegación de los hermanos musulmanes en Palestina o en Gaza o entre los palestinos, y que subió al poder dando un golpe de Estado apoyado por buena parte de la población contra Morsi, que fue el primer y único presidente hasta ahora de Egipto de los hermanos musulmanes. Así que, como comprenderán, no va a aceptar eso. Y, pues, ni por las presiones que le han dado los norteamericanos, ni al revés, ni poniéndoles la zanahoria, es decir, dándoles, diciéndoles que les condonan la deuda que tienen con Estados Unidos. Después de Israel, Egipto es el segundo país más subvencionado por Estados Unidos, pero es que es simplemente un suicidio. Con lo cual, esta guerra se va a perder y ahora lo que tenemos es a una administración Biden que cada vez se acerca más el periodo álgido de las elecciones. Ya tenemos las primarias resueltas, ya sabemos que por un lado, en principio, va a ir Biden y por otro lado, Trump. Eso no quita que pueda pasar cualquier cosa, desde una guerra civil antes de las elecciones o después a todo tipo de intentos de que Trump no salga, que pueden ir desde el magnicidio, es decir, del asesinato, como pasó con Kennedy o con su hermano, el fiscal general Robert,
Kennedy, o cualquier tipo de huida hacia adelante. No olvidemos los halcones de Biden, que estarían incluso dispuestos a algo tan absolutamente absurdo y rocambolesco como sería hacer una guerra proxy contra China. De hecho, la situación en Filipinas, en el mar del sur de la China, pues es muy tensa entre chinos y filipinos, con el apoyo de los norteamericanos que están allí en Filipinas y intentando constantemente agitar las aguas bélicas por parte de los norteamericanos, buscando alianzas, buscando presionar a China, en fin, cualquier cosa es posible. De ahí la peligrosidad que tiene este año, puesto que las elecciones norteamericanas van a terminar de fracturar el país en dos y veremos por dónde salen, porque cualquier escenario por parte de los demócratas es plausible. Es plausible porque ellos quieren ganar como sea, de cualquier manera, y están dispuestos a todo. Y cuando estás dispuesto a todo es que no tienes límites. Entonces, vamos a verlo porque esto es altamente preocupante. Iremos hablando de ello. Ya hemos hablado, y ahora, fijaros, para que veáis cómo avanza la cosa y la ruptura en dos bloques de la que hemos hablado muchas veces, hay dos grandes bloques en el mundo que se están fracturando, que se están partiendo cada vez más, como si fuera la teoría continental de Wegener, ¿no? Que separa los continentes. Pues igual, la teoría de la deriva continental. Pues bien, tenemos por un lado al bloque occidental, ya conocido, Estados Unidos, Canadá, todos los anglosajones, británicos, anglosajones blancos, claro, es decir, antiguas colonias de anglosajones blancos, australianos, neozelandeses y Europa, con además Japón y Corea del Sur. Esto es lo que suele llamarse el occidente colectivo, y estos están en franca minoría y están rompiendo el mundo en dos cachos. Ellos por un lado y el resto básicamente por otro, o por el momento mirando a ver cómo se desarrolla la cosa, ¿no? O inclinándose un poco más por el otro grupo. ¿Y quiénes son el otro grupo? Pues están encabezados por Rusia y China. Podríamos decir también que están encabezados por los BRICS, es decir, Rusia, China, Brasil, Sudáfrica y la India, pero además también con otra serie de organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, y con otros aliados como pueden ser ahora mismo de Rusia, que han sido fundamentales, tanto Siria, porque eso le permite una presencia muy cerca de los acontecimientos que hay ahora mismo en Palestina, Irán, que ha suministrado al principio, en el 2022, cuando carecían todavía de suficientes drones a los rusos, una gran cantidad de drones de una enorme efectividad, una enorme simpleza en cuanto a su construcción y muy baratos. Y como no, otro que le ha suministrado una cantidad de municiones para artillería tremenda, unos 3 millones de municiones, de balas de cañón de 152 milímetros, y estamos hablando, como no, de Corea del Norte. De alguna manera, Rusia se lo ha agradecido de múltiples maneras, de múltiples modos, y aquí tenemos una que vamos a poner ahora. Esto que vais a ver, que es ni más ni menos que un misil norcoreano. Bueno, vaya cosa, un misil norcoreano. Lo hemos visto muchas veces, ya, pero es que este es un misil balístico norcoreano. Y bueno, pues está bien, si tienen misiles balísticos. Ya, pero este misil balístico no es cualquier cosa. Vamos a observarlo bien, fijaros en su forma, sobre todo en esa forma, de esa cabeza extraña que parece como un pico de pato o una boca de cocodrilo. Y ahora veremos lo que pasa con este misil norcoreano, que ha deparado muchas sorpresas y que ha puesto los pelos de punta a los señores del Pentágono. Y a más gente, evidentemente. A los japoneses también, en fin, mucha gente, digamos los surcoreanos. Pero bueno, porque fijaros ahora, los norcoreanos van a abrir esa parte delantera donde está la cabeza nuclear. Y fijaros en la cabeza nuclear. Fijaros bien, ahora cuando la enfoquen, porque lo que vais a ver, según se eleva el misil, para lanzarlo, veis como una especie de pequeño avioncillo, muy plana, como si fuera un mini transbordador, con unas pequeñas alas. Bien, estamos hablando de una cabeza hipersónica. Es decir,
lo que no tienen los norteamericanos, pero ya tiene Corea del Norte. Seguramente, ya digo, con la inestimable ayuda de de Rusia. Una cabeza hipersónica que por eso quiere decir que puede volar a Mach 5 o aún más veces la velocidad del sonido. Y el gran problema que tienen los norteamericanos es que ahora mismo no tienen defensas contra los misiles hipersónicos. Aquí lo vemos siendo disparado. No han dicho la velocidad, los surcoreanos no han hecho oficial la velocidad a la que puede alcanzar una cabeza hipersónica como la que estamos viendo, pero en cualquier caso de Mach 5 para arriba. Seguramente bastante más. Yo diría que por lo menos Mach 10, pero bueno, para que os hagáis una idea, los rusos ya tienen cabezas hipersónicas que superan el Mach 20 veces la velocidad del sonido. ¿Qué pasa con esto? Que simplemente ahí se puede ver perfectamente al defensor, digamos, frente al atacante, no le da tiempo, no tiene tiempo para reaccionar. Y esto hace que se encuentre en franca inferioridad. La uses como la uses. Y no digamos si, como en este caso, bueno, en este caso no porque es una prueba, pero como es el caso de Corea del Norte, es una potencia nuclear y le puede poner una cabeza nuclear a este misil hipersónico, a esta cabeza hipersónica. Bien, esto ya digo, nos está enseñando cómo países como Irán, Rusia, Siria, China, están cada vez más entrelazando sus capacidades y cooperando para poner en jaque a Estados Unidos. Y esto cada vez es más claro. O sea, no es una cosa que se diga así por así. Y ahora vamos al siguiente vídeo, porque esto tiene que ver mucho con esta relación de las capacidades. Vamos a oír al señor Stoltenberg. NATO allies and support from the United Os digo lo que States pone porque to Ukraine parte de los de is something which aparte de lo que lo subtitulan en ruso, pero tengo aquí la traducción. Lo que dice Stoltenberg es el apoyo de los aliados de la OTAN a Ucrania y el apoyo de Estados Unidos a Ucrania son consistentes con nuestros propios intereses de seguridad. Parémonos un momento, dice. Fíjate lo que dice Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Muy interesante. Dice, el apoyo de los aliados de la OTAN a Ucrania y el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, destaca el apoyo de Estados Unidos, aunque sea miembro de la OTAN, por encima de los otros, para eso es el que manda, o sea, ya están diciendo, y Estados Unidos, que es el que manda, a los demás de la OTAN, son consistentes con nuestros propios intereses de seguridad. No son consistentes con los valores occidentales, con la democracia, con los derechos humanos. Esto que nos contaban al principio, en el 2022, incluso en el 2023, ya se cayeron las máscaras, se cayeron desde todo tipo de engaños y ya no tienen problemas en soltarnos lo que realmente están haciendo. Es decir, Rusia es un problema de seguridad. Ucrania no es más que un proxy, de ahí lo del último ucraniano, para soltarlo y para destrozar un país, porque los intereses, entre comillas, de seguridad de Estados Unidos, que es quien manda en última instancia, quiere acabar con un rival que para ellos les supone ahora mismo un desafío estratégico gigantesco. Y qué mejor que utilizar a los tontos del gobierno de Zelensky, a los pobres ucranianos y, como no, a los imbéciles que gobiernan Europa y que también están metidos dentro de la OTAN. Pero sigue diciendo Stoltenberg, el secretario general, lo siguiente. Porque al asignar una pequeña porción de nuestro presupuesto de defensa, hemos permitido a los ucranianos destruir una porción significativa de las capacidades de combate de Rusia sin poner en peligro un solo soldado de la OTAN o a un solo soldado estadounidense. Bueno, esto es tremendo. Lo que te nos dice Stoltenberg es, nada, sin problemas. O sea, fíjate qué operación tan magnífica. Esto ya lo había dicho el propio Borrell, ¿no? También quitándose la máscara. En su momento nos lo dijo el senador norteamericano Lindsey Graham, también diciendo, es estupendo, qué barato nos está saliendo matar rusos. Solo matan ucranianos y norteamericanos ni uno. Bueno, pues aquí inciden en esta tesis y dicen, fíjate, por $4 o euros, según se mide, es decir, no olvidemos, destacando siempre a Estados Unidos, que es el que manda, los demás no pintan nada,
Stoltenberg sabe quién es su amo y dice, hay que destacar siempre a Estados Unidos dentro de la OTAN. Pues, con una pequeña porción de dinero, han podido destruir, según Stoltenberg, una parte significativa del ejército ruso, dañar sus capacidades. Y sí, fíjate, ni uno solo de la OTAN, ni un solo soldado de la OTAN ha muerto. Esto es mentira, ahora hablaremos de ello, o estadounidense, sí que han muerto. Recordaros que ya en esta lucha, ¿cómo diría yo?, de patio de colegio, que llamo yo, en Europa, en la que ya los estados están peleados, cada uno tira hacia sus intereses, a pesar de que estén todos sometidos a Estados Unidos, pero bueno, es como los críos, ¿no?, que cuando la profesora se da la vuelta, pues se ponen a reñir hasta que se da la vuelta la profesora y ¡pum! Y les dice, pero a callarse todos, y se callan. Pero mientras tanto, ellos se ponen a reñir, ¿no?, a discutir entre ellos. Bueno, y esto ya sabemos desde que el canciller Scholz lo dijo, el canciller Scholz de Alemania soltó, y esto ya es irrefutable, que él no iba a mandar los misiles Taurus que puedan tener un alcance de 500 kilómetros, porque eso violaría el acuerdo con Estados Unidos para no lanzar ningún tipo de cohete o misil suministrado por los países de la OTAN que alcanzara más allá de 300 kilómetros. Esto, ya digo, lo dice Scholz y remata, y aquí está la gran declaración, dice, nosotros tendríamos que llevar a nuestros soldados, a nuestros militares, a militares alemanes de la Bundeswehr, tendríamos que llevarlos a la zona de conflicto, es decir, a Ucrania, porque para manejar ese tipo de material complejo, altamente sensible, hace falta expertos alemanes que lo manejan habitualmente y esto no se enseña en 2 meses ni en 3. Se tarda mucho en poderse enseñar. Con lo cual, tendríamos que, para poder utilizarlos, los ucranianos, tendríamos que mandar a nuestros propios soldados allí, como están haciendo Gran Bretaña y Francia, dijo Scholz. Con lo cual, ya nos confiesa Scholz que la OTAN está allí luchando de verdad, solo que escondida bajo el disfraz de mercenarios. Cosa que los rusos saben desde hace mucho tiempo, desde el principio, pero que no quieren incidir demasiado en ello para no provocar una escalada por parte de estos incompetentes que nos lleve a una situación irreversible. Esto nos da una idea también de la desesperación de la OTAN y de Stoltenberg, que están diciendo esto como justificación a una guerra que han perdido ya y que van a perder, por lo tanto. Es decir, que fijaros, pero además es que remata Stoltenberg con lo siguiente. Así que realmente nos interesa continuar haciendo eso. No solo hacer eso, sino hacer más para dar un paso adelante y brindar un enfoque predecible y confiable a lo largo del tiempo. Es decir, que Stoltenberg nos dice, somos idiotas completos. Es decir, nos la estamos jugando contra Rusia, la primera potencia nuclear actualmente en el mundo, como hemos señalado antes, que solo ellos, los chinos y ahora Corea del Norte, y bueno, Irán también seguramente con el apoyo ruso, tienen misiles con velocidades hipersónicas, entre otras muchas cosas. Bueno, estamos hablando con la primera potencia nuclear de Rusia y queremos meternos con ellos. Y ellos saben que ya nos hemos metido, que no solo les hemos dado armas, financiación, les hemos dado logística, les hemos dado inteligencia, satélites, aviones que vuelan por fuera del espacio aéreo ruso y ucraniano en el Mar Negro y les proporcionan todo tipo de imágenes y posicionamiento global y demás. Es decir, no solo les hemos dado todo eso, sino que además hemos estado luchando contra ellos en Ucrania. Los primeros, los franceses, pero no los únicos, y los británicos al ladito de ellos, y los norteamericanos lo mismo que estos dos, y muchos más países, italianos, etcétera. Que ya digo, los rusos no han querido hablar de ello, incluso cuando ha pasado alguna vez, ha muerto algún general de la OTAN. De vez en cuando salen esquelas por ahí de que algún general de la OTAN ha tenido un lamentable accidente de tráfico y, bueno, pues ha fallecido.
estas cosas ya se sabe. El tráfico es muy peligroso, no conduzcáis, que si no puede pasar lo que los generales de la OTAN. Evidentemente ese general, como otros muchos, se lo habían cargado en un bombardeo los rusos en un cuartel general ucraniano subterráneo, cerca de Kharkov, si mal no recuerdo. Hace poco también pasó lo mismo con 40 mercenarios, entre comillas, franceses. Ni hablar que con los polacos, que tienen ahí una cantidad enorme de soldados y que tienen ya un cementerio especializado en su lado de la frontera para soldados que también han fallecido misteriosamente, accidentes de tráfico, suicidios. La tasa de suicidios está aumentando tremendamente en los países de la OTAN, qué casualidad. Y todo tipo de males, enfermedades de todo tipo y que fallecen, ¿no? No se sabe por qué. Bueno, pues todos estos, por ejemplo, en Polonia tienen ya un cementerio donde los tienen allí puestos y el cementerio no hace más que aumentar. Por eso cuando yo digo que estamos en una guerra mundial y no digamos ahorita en Europa, mire usted, es que ya lo que nos contaban los miserables que nos gobiernan, los mentirosos que nos gobiernan, los cobardes que nos gobiernan, que son unos cobardes, porque si tuvieran un mínimo de decencia, desde el principio, a cara descubierta, hubieran mandado a sus tropas a pelear con los rusos. Cosa evidentemente que hubiera producido una escalada tremenda, pero bueno, y no hubieran utilizado un proxy, un país como Ucrania, sacrificándolo, porque están sacrificando un país entero. Es decir, su población, sus infraestructuras. Lo que va a quedar de Ucrania es un estado fallido con un problema demográfico insoluble, porque en la franja de los jóvenes, de los veintitantos, veintipocos años a los treinta y tantos, hay, de hecho ya en la pirámide de población hay un estrechamiento brutal entre los que se han ido, los que han muerto ya, los que están ya en la zona, porque son prorrusos en la zona que han conquistado, liberado, según se vean, los rusos. Los refugiados. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, la Ucrania del último censo, el último censo de Ucrania es de 2001. Ojo, ahí ponían 42 millones de habitantes. Eso hace tiempo que desapareció. Se calculaba que tendrían ahora mismo como mucho, antes de la guerra, 34. Con todo esto que ha salido y demás, ahora mismo deben andar por entre 20 y 25 millones de habitantes. Y lo que queda, quiero decir, porque la guerra no ha acabado. Lo que queda por perder de hombres y que no digamos si al final, como yo creo, los rusos van a dar un golpe definitivo en este verano y van a colapsar el ejército ucraniano con la desbandada brutal que va a haber de ucranianos hacia Europa. Es decir, un estado fallido. De hecho, se sostiene, y es tremendo, ¿no? Se sostiene, por ejemplo, desde el punto de vista eléctrico y gasístico, que están atacando ahora los rusos desde hace un par de semanas aproximadamente, se está sosteniendo desde ese punto de vista porque no tiene casi nada que electrificar, me explico, o al que mandar energía eléctrica, porque su población es menos de la mitad de la que había en la Unión Soviética. En la Unión Soviética en 1990 había 52 millones en Ucrania. Estamos hablando ahora de 20 o 25 como mucho, más cerca del 20 que de 25. Fijaros en el absoluto desastre. Y en el que lo que más ha ido es la gente joven. Y los que más han muerto son fundamentalmente hombres en edad militar. No sabemos la cifra, pero desde luego seguramente no baja de los 200.000 muertos, que no bajas. O mejor dicho, 200.000 personas que ya no pueden combatir, bien sea porque han muerto o bien sea porque debido a las heridas que han tenido en el campo de batalla, ya no son amputaciones de piernas, de brazos, etcétera, ya no son susceptibles de volver otra vez a ser reincorporados al ejército. Estamos hablando de al menos 200.000 de estos. Heridos, como mínimo otros 200.000, pero serán más tirando a los 300.000. Y estamos dando cifras a la baja, muy conservadoras. Bueno, es decir, ¿de qué país estamos hablando? Estos desgraciados de la OTAN han hecho una guerra proxy, una guerra por delegación, de mano de una caterva de gobernantes absolutamente impresentables, como Zelensky y compañía, con neonazis dentro de este gobierno, y que les ha importado un pimiento sacrificar a su pueblo
prácticamente en su totalidad, dejar un Estado en ruinas como Estado fallido, que no se va a poder mantener solo, a cambio de nada. Bueno, sí, perdón, me equivoco. A cambio de muchísimo dinero porque son inmensamente corruptos y gracias a la guerra, entre otras cosas, han podido vender buena parte del material occidental que era transferido a Ucrania para los mercados negros y se han puesto morados. Pero vamos, han forrado con la venta de todo este material que, como sabéis, incluso ha llegado a sitios tan al principio lejanos del campo de batalla como México, ¿no? Esto es de risa. Bueno, en África, por supuesto, claro, que está relativamente cerca. Allá hay de todo. De todo lo que han mandado a Ucrania lo ha acabado en África. En fin, por parte de estos corruptos miserables. Pues estos corruptos miserables nos llevan al siguiente. Bueno, más que al siguiente, yo diría que al siguiente comentario, al siguiente vídeo. No sé si nos queda alguno más que poner, perdonar, que esto de hablar tiene sus costes digo, en esto. Y, bueno, no, es que nos quedaba Patrushev. Bueno, ¿y quién es este señor? ¿Quién es este señor? Pues ahora mismo vamos con él. Este señor es el jefe de ruso, claro, el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, que es, digamos, el máximo organismo que tiene que ver con la seguridad en Rusia, que se reúne cada vez que hay algún tema destacado o que algo que tiene que ver con la guerra de Ucrania, por ejemplo. Bueno, pues este hombre ha dicho cosas que merece la pena recoger. Ha dicho muchas cosas, ha estado hablando en los últimos días mucho y merece la pena recogerla para que nos vayamos enterando de lo que realmente pasa y no las tonterías que nos cuentan, las verdaderas aberraciones que nos cuentan los medios de comunicación mundiales, hegemónicos, occidentales, que viven en otra galaxia, quiere decir, que están engañando constantemente. Pero para que veamos la realidad, ¿en dónde estamos ahora? ¿En qué punto? Fijaros lo que dice el secretario general del Consejo de Seguridad ruso. Algunas de las declaraciones, iremos viéndolas. Dice, el ejército ucraniano y la OTAN ya no pueden hacer nada en el campo de batalla. Por impotencia, el enemigo recurre cada vez más a métodos terroristas. Primer asunto. Patrushev, ya digo, es un hombre muy importante, es una de las manos derechas, digamos, de Putin. Un hombre que lleva ya mucho tiempo en el Kremlin, digamos, de confianza, y que, para que os hagáis una idea, es más duro que Putin. De hecho, él estuvo a favor, aunque no fue esa la decisión final, él estuvo a favor en 2014 cuando Ucrania lanza la operación antiterrorista contra Donetsk y Donbass, contra Lugansk y Donetsk, el Donbass, estaba a favor de que Crimea, esa parte que une Crimea de tierra y que ya está en manos de los rusos, que une Crimea con Donetsk y Donbass, con Lugansk y Donetsk, con el Donbass, fuera también conquistada, es decir, Zaporilla, fundamentalmente para Mariupol, para que, aunque Mariupol está en Donetsk, toda esa zona para conectar por tierra también Crimea. No se le hizo caso. De alguna manera Putin luego reconoció, sin nombrarlo a Patrushev ni a él mismo, que eso es lo que se tenía que haber hecho en aquel momento y no se hizo, y fue un error. Pues bueno, este señor ya está diciendo que la OTAN, y pinta mucho este señor, que la OTAN y los ucranianos van a perder la guerra sí o sí. O sea, no hay más que hablar. Con lo cual, ya podéis imaginaros, en el caso de que en algún momento lleguen algo que llamarán en Occidente negociaciones de paz, esto no va a ser unas negociaciones de paz, lo que va a ser es una rendición incondicional, que es distinto. Pero bueno, ¿queremos llamar a negociaciones de paz? Pues vale. Y además señala que están cada vez usando más métodos terroristas, los atentados de Moscú,
las incursiones y bombardeos contra la población civil de Belgorod o de tierras históricas rusas, como también Kursk, Voronezh, etc. Es decir, que toman nota de esto y la factura vendrá en su momento adecuado. Ojo. Pero es que no solo hace eso. No solo dice eso, sino dice, Rusia notó que el 7 de marzo las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña publicaron advertencias sobre el peligro de ataques terroristas a Moscú. Tomaron nota. Es decir, nos están diciendo que detrás de los ucranianos, bueno, del falso ISIS que se ha convertido, el ISIS actual, se ha convertido fundamentalmente en una organización dirigida por los servicios secretos occidentales para diversos fines y que les sirve como pantalla para, bueno, que lo reivindiquen unos yihadistas que tienen una malísima reputación, de las peores que se pueden tener, peor que Al-Qaeda incluso, o Al-Qaeda, pero bueno, todos sabemos que están siendo usados por estos servicios secretos, especialmente los anglos, británicos y norteamericanos, aunque también franceses. Es decir, que toma nota, que la embajada de Estados Unidos y Gran Bretaña sabían lo que iba a pasar. ¡Qué casualidad! Bueno, pues toman nota y se apuntan la factura. Las huellas del ataque terrorista en Crocus, en el teatro, llevan a los servicios especiales ucranianos, pero se sabe que Kiev está completamente controlado por los Estados Unidos. Más claro, agua. Es decir, sabemos que detrás de estos tayikos que han cogido y demás, que eran los meros ejecutores, gente que no sabía más allá de lo que les encargaron, es decir, no son los que organizaron todo este tinglao, no son capaces de hacerlo, ni siquiera hablan ruso. Es decir, que fueron los servicios ucranianos los que organizaron este atentado y otros con la ayuda inestimable de los Estados Unidos. A apuntar en la factura, en su momento llegará. Patrushev, dice el ISIS, dice Patrushev, y otras organizaciones terroristas las crearon Estados Unidos. Y esto está probado. Es una cosa que, en fin, los famosos, por ejemplo, los famosos emails de Hillary Clinton con John Podesta y tal, que se intercambiaban, ahí en esos emails nunca se quiso entrar demasiado en su contenido por parte de los estadounidenses y se quedaron solo en la forma en que lo que se había hecho era ilegal porque mandaban emails a través de, digamos, un canal propio y no a través de la encriptación que tiene el Departamento de Estado, ¿no? Y por lo tanto eso era ilegal, pero de eso se habló poco, pero lo suficiente para saber que esos emails contenían afirmaciones de la psicótica Hillary Clinton diciendo que el ISIS había sido creado por Estados Unidos. Está ahí, quiero decir que no hay problemas en encontrarlo. El mismo Barack Obama tiene un vídeo, el próximo día vamos a ver unos cuantos vídeos de estos en los que esta gentuza confiesa sus crímenes con toda alegría, impunidad y sin ningún tipo de reparo. Bueno, pues el mismo Barack Obama, cuando era presidente, también confesó que estaban detrás del ISIS. Pero es que en última instancia, todo el yihadismo moderno que nace en los años 70, fundamentalmente, y se expande con la guerra de Afganistán, está financiado y creado en buena medida por Estados Unidos. Pero sabemos que ¿quién era Osama Bin Laden? Pues un reclutador de la CIA para llevar lo que se llamaban árabes afganos, es decir, para reclutar gente que no era de Afganistán, eran países árabes o no árabes, pero bueno, musulmanes, para llevarlos a la guerra de Afganistán para luchar del lado de los yihadistas más radicales. Es decir, estos que luego nos presentaban como los luchadores por la democracia, el señor Reagan, y que, vamos, no había nada más contrario a ellos que el concepto de democracia, y que son prácticamente, o eran prácticamente tan salvajes como fueron luego posteriormente los talibanes, ¿no? Pero en fin, estos eran los señores que ha apoyado a Estados Unidos. Lo que pasa es que esto te pasa cuando creas el monstruo de Frankenstein, ya sabes lo que te pasa, que de vez en cuando se te va de las manos
y te ataca. Pero, ¿qué es lo que le pasó a Estados Unidos en el 2001? Suponiendo que nos creamos la versión oficial de que el 11 de septiembre era, bueno, fue un ataque de yihadistas de Al-Qaeda y de Osama Bin Laden. Cosa que, en fin, es cuando menos discutible. Pero fijaros, es que Patrushev sigue hablando. Patrushev consideró indicativo que inmediatamente después de los informes sobre el ataque de terrorista al teatro este de Crocus, Occidente promovió activamente la tesis de la no participación de Ucrania. Qué casualidad que enseguida se lanzaran los occidentales a decir, no, Ucrania no está detrás, es el ISIS. Pues va a ser que no. Pero es que, ya digo, Patrushev no ha terminado aquí sus declaraciones. Dice cosas mucho más duras. No solo son las relacionadas con el teatro y con bueno, las acciones de ese día. Dice lo siguiente. La OTAN no desdeña usar organizaciones terroristas para su ventaja, lo que hemos señalado antes. Declaró el secretario tal Patrushev en una entrevista al periódico ruso Argumenty y Fakti. Pero no el Fakti, por pronuncio fatal, pero bueno. El alto cargo de seguridad explicó que en el bloque bélico se utiliza, abro comillas, como herramienta de Washington para llevar a cabo guerras híbridas. Lo que hemos estado hablando en principio, guerras híbridas, pues los yihadistas son parte para desestabilizar estados de esas guerras híbridas, como hicieron con Siria. Y que sus miembros, sigue diciendo Patrushev, siguen obedientemente las instrucciones de aplicar sanciones económicas, congelar recursos financieros, entre otras cosas. Es decir, lo que hace Estados Unidos. En opinión del jefe del Consejo de Seguridad ruso, las declaraciones en países occidentales sobre un eventual conflicto con Rusia tienen por objetivo distraer la atención de la población europea de los crecientes problemas internos políticos y económicos. Obvio. Que se lo pregunte al señor Macron. Pero siguió hablando. Patrushev estaba hablador y hizo muchas declaraciones a muchos medios. Y entre ellas, quizás yo creo que las más duras están aquí. Sigue hablando Patrushev en la OTAN no duda en utilizar terroristas en su interés. La OTAN construye su política a instancias de Estados Unidos, lo que todos sabemos. O sea, la OTAN es una serie de vasallos serviles que son utilizados por Estados Unidos para sus propios fines y que nunca han tenido interés ninguno en defender a Europa ni nada que se le parezca. Los países europeos, sigue hablando Patrushev, se han convertido en un resignado apoyo de la OTAN, es decir, los califica ya como meramente países, pues eso, apoyo, en este sentido viene con comillas, es decir, como simples esbirros de Estados Unidos. La OTAN se ha convertido en una fuente duradera de crisis y conflictos para el mundo, lo que es una obviedad. Estados Unidos necesita al menos una parte de Ucrania como territorio antirruso, más que obvio. Como digo, Estados Unidos incita la rusofobia para vincular económicamente a los países de la OTAN. Es uno de los elementos que se utilizan para lanzar a los europeos contra Rusia. Y el debilitamiento de Rusia ha sido un objetivo a largo plazo de Occidente colectivo, como lo sabemos a través de numerosas organizaciones como el think tank, que es la RAND Corporation, que ya en el 2019 nos estaba contando casi al milímetro lo que luego iba a pasar en un informe que se llama Sobre extendiendo las fronteras de Rusia, entre Rusia tanto en Ucrania como en Bielorrusia, con el intento de golpe de Estado de colores, de golpe de Estado blando, de revolución de colores, como los conflictos en el Cáucaso, en Asia Central. No olvidemos el intento de golpe de Estado yihadista promovido por los británicos y los Estados Unidos en Kazajstán el 2 de enero de 2022, perdón. Es decir, bueno, pues es que esto ya lo tienen muy claro los rusos. Y como veis, saben quién está detrás de estos. Y también saben que Estados Unidos se está beneficiando del colapso de la economía europea. Pues bien, que sepáis que Rusia lo tiene muy claro. Yo
comentaba al pasado domingo, creo recordar, con Ezequiel, una cosa que me dijo a mí cuando fuimos cuando estuve con otros compañeros en Rusia con motivo de las elecciones presidenciales y cuando tuve la posibilidad de visitar Donetsk, que la había visto hace 2 años, comparar muchas cosas y la suerte de entrevistarme con el presidente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. ¿Y qué nos dijo Pushilin? Pues básicamente esto. Nos dijo más diplomáticamente, pero básicamente, como digo, esto. El mundo se ha roto en dos. Se acabó. Hay gente que defiende el mundo multipolar, entre ellos estamos los rusos, están también los chinos, los indios, etcétera, y gente que defiende el mundo unipolar, es decir, el mundo dirigido por Estados Unidos y su corte de vasallos que están detrás allí recogiendo las migajas que les dejan los norteamericanos, es decir, europeos fundamentalmente. Y dijo, estamos en contra del mundo unipolar, ese mundo es un mundo acabado y vamos a imponer el mundo multipolar. Eso significa que van a acabar con el mundo unipolar. Es decir, van a acabar con Estados Unidos como primera potencia hegemónica mundial. Esto los rusos lo tienen clarísimo ya, todos. Y algunos incluso piden medidas durísimas con armas nucleares. Esto se puede leer. Os puedo traer algunos artículos. Mira, veremos algunos artículos el próximo viernes y algunas cosas que se decía hace años que pueden resultar interesantes y esclarecedoras. Pero esto no lo decía claramente. Es decir, el mundo se ha roto en dos. Ya no aceptamos el imperio norteamericano y el imperio norteamericano tiene que caer. Y caerá. Así que tenemos que ser conscientes de que el enfrentamiento Estados Unidos contra Rusia y China ya es irreversible. Ya estamos en él. Por eso yo digo que estamos en una guerra mundial híbrida. Ya se está dando en todos los ámbitos, económico, militar, en el ámbito del ciberespacio, en el ámbito del espacio exterior, en el ámbito de las migraciones. En todo se está dando y se están preparando todo tipo de ataques, digamos así, que no son estrictamente militares, también militares, por supuesto, para debilitar al mundo. No olvidemos que lo que los norteamericanos ahora pretenden es caotizar el mundo. ¿Por qué? Porque ya no tienen la fuerza militar que tenían antes. Es decir, lo que nos ha demostrado este siglo con las derrotas en Irak, con Afganistán, por ejemplo, es que desde el punto de vista de la guerra terrestre, Estados Unidos es incapaz de ocupar un país por muy piltrafa que sea el país. Y lo siento, pero el Irak que destruye Estados Unidos de Saddam Hussein era un estado, desde el punto de vista militar, ridículo. Ridículo. Y bueno, ¿qué hicieron los americanos? Profundizar al máximo el sectarismo entre los 3 grandes grupos de Irak, kurdos, sunitas y chiitas, para que fuera irreconciliable y de ahí no se pudiera crear nunca un Estado más o menos unificado con autonomías de estos 3 grupos. Porque lo que quieren los norteamericanos siempre, cuando ya ven que no pueden controlar algo, es caotizarlo, fracturarlo, dividirlo. Igual pasó en Afganistán, que les salió aún peor, después de 20 años de guerra. Ahí tuvieron que salir corriendo con esas famosas imágenes de los aviones C-17 norteamericanos volando con afganos agarrados a sus alas y cayéndose y estampándose, reventándose contra el suelo. Aquello fue algo inenarrable. La imagen de imperio acabado, huyendo de un país de analfabetos, y no lo digo en sentido peyorativo, el 80% de la población afgana son analfabetos, no saben leer ni escribir. Es decir, con armas de pequeños, digamos, con armas pequeñas, es decir, no tenían más allá de cohetes o lanzacohetes tipo Grad o cosas así. Es decir, bueno, aquello fue la debacle más absoluta y la imagen de Biden quedó destrozada, y de Estados Unidos, como desde el punto de vista militar. ¿Os imagináis ahora la imagen de Biden en elecciones en noviembre,
y que se encuentra con algo 20.000 veces más grande que la huida catastrófica de Afganistán, con una derrota en Ucrania que lleva a un triunfo absoluto de Rusia, a una rendición incondicional de los ucranianos, a un desbarajuste y una crisis económica sin precedentes entre los europeos, al final, por supuesto, de la OTAN. No tendría sentido ya la OTAN, ninguno. No habría manera de mantenerla. Pues está claro que no. Por eso intentan, de la manera que sea, que los ucranianos aguanten hasta después de las elecciones, luego lo mandarán a paseo, como suelen hacer siempre, y que en el tema de Israel la cosa no vaya más y que el señor Netanyahu se modere, por lo menos hasta después de las elecciones, que no siga matando a decenas y decenas de miles de personas por semana o por cada 2 o 3 semanas, no. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque Israel tiene una parte importante de descontrol, es decir, de no control por parte de Estados Unidos, y donde impone sus propios criterios, y pues, lo que estamos viendo es que está intentando provocar una y otra vez constantemente a Irán. Irán lo está haciendo francamente bien desde mi punto de vista. No está entrando a esas provocaciones, más allá de hacer la crítica correspondiente y de guardarse el derecho a responder en el momento que ella lo considere oportuno, y está utilizando con una, digamos, sabiduría militar enorme a lo que es el eje de la resistencia, empezando fundamentalmente por esos Houthis en Yemen, que están haciendo estragos en la economía israelí, con el corte del estrecho de Bab el-Mandeb. Por eso termino diciendo, cada vez tenemos un imperio más acorralado, cada vez más peligroso, que ya no puede conquistar países, solo puede caotizarlos, que es lo que al final está haciendo en Ucrania, que es lo que al final está haciendo cualquier lado en Oriente Medio, lo está intentando caotizar, porque a ellos el caos les viene bien, les permite seguir existiendo. Sigue teniendo sus vasallos, que los está sacrificando en función de la guerra. Sus primeros vasallos sacrificados van a ser los europeos, y esto lo vamos a ver muy pronto ya, este año, y con más profundidad el siguiente. Ya digo, con una crisis económica sin precedentes, con revueltas sociales, ya las tenemos, como las que hemos mostrado de los granjeros franceses, pero los granjeros de toda Europa siguen manifestándose en contra de la política agrícola de la Unión Europea, y, ojo, con unas elecciones al Parlamento Europeo donde la señora Ursula von der Leyen se va a presentar y va a seguir al mando una señora que es más antirrusa y pro-OTAN que los mismos norteamericanos. Una señora que fue vetada por Scholz, por antirrusa. O sea, esto dice todo. Y que además está acusada de corrupción. Pero bueno, esa es otra historia. De hecho, la llaman muchas veces Ursula von der Pfizer, o Pfizer, por la famosa compañía farmacéutica que vendió millones de dosis aquí a los europeos, de los que se lucró el marido de la señora von der Leyen. Como no, la Unión Europea es una de las estructuras mafiosas más importantes del mundo y de corrupción más enormes de las que uno se puede encontrar. Así que con esto termino, no os doy más la lata. Nos vemos el domingo con Ezequiel, hablando de muchas más cosas. En Rusia ya tenemos, y con esto termino, así un adelanto, hay un sitio que caerá muy pronto, que es Novomijailovka, que está muy cerca de Krasnigorov, y si cae, está a punto, digo, está muy cerca, se dará un paso importante. Y otro sitio que la semana que viene seguramente llegarán allí, que es al canal famoso en Bakhmut, que divide la ciudad de Chasiv Yar y que ya está muy cerca de él. Pero bueno, esto hablaremos en la guerra de Ucrania y de Rusia, hablaremos el domingo, pero ser conscientes de eso, de que aunque no nos cuenten los medios de comunicación, estamos en una guerra mundial y no sabemos cómo va a acabar.
puede acabar en una guerra nuclear, puede que no. Al menos en parte tendrá que ver con la actitud que tomemos y con lo críticos o con la capacidad que tengamos para presionar a nuestros respectivos gobiernos. Y muchas gracias. Ya sabéis, like, muchos likes, no al refresco, sino likes para que podamos seguir hablando y teniendo más repercusión y que, digamos, no nos corten la emisión temporalmente. Muchas gracias a todos y hasta el próximo domingo y el próximo viernes, a la misma hora.